Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. ¿Cómo puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Vamos a orar para que la palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. El propósito de la palabra es que nosotros tengamos el perdón de los pecados. Entonces oremos. Padre Celestial, hoy nos presentamos agradecidos contigo, Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados, Señor. Hoy, Señor, ayúdanos a escudriñar en tu Escritura lo que tú quieres transmitirnos por medio de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a tener la vida, sino a llevarla a otro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos mirando desde la perspectiva de Lucas el Padre Nuestro y toda la voluntad de Dios. Porque pues ya sabemos que la voluntad de Dios inicialmente es que lo conozcamos. Para eso vino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Para que nosotros lo conociéramos perfectamente, completamente. Desde su misma perspectiva. Y conociéndolo, tengamos la vida eterna. ¿Sí? El presentador siempre utiliza el versículo Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que lo estemos conociendo. Lo que viene Jesús a hacer, o el Señor es enviado a hacer, es hablar de manera espiritual. Entonces, Él viene a hablar con todo lo que, si uno mira los evangelios, pues está hablando de manera espiritual. Y para hablar de manera espiritual, pues va a utilizar las cosas de este mundo para ilustrar a qué comparar el reino de los cielos. Va a hablar del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos es que pertenecemos los que hemos recibido la vida. En el reino de los cielos es el reino de la vida, donde habita la vida, donde proviene la vida, porque ese es el lugar de herencia que Dios le va a dar al Hijo. Entonces es el lugar más alto. Pero Jesús no vino a hablar de cosas, porque lógicamente nosotros escuchamos a muchos predicadores hablando de que el 70% del discurso del Señor Jesús era sobre las finanzas. Entonces lo que Él quiere es que tú seas prosperado y tengas bien tus finanzas y cuadres tus finanzas. Bueno, hoy vamos a mirar, perdona nuestras ofensas, es el tema de hoy, y vamos a mirar Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, Jesús está mostrando de qué vino a hablar Él. ¿Sí? Porque viene un hombre de entre la multitud que está escuchando su predicación, ¿cierto? Él está hablando de todas las cosas espirituales y uno dice, bueno, este es como que es maestro, de tener autoridad, entonces venga, ¿por qué me ayuda a partir la herencia con mi hermano? Jesús le va a decir, no, es que yo no vine a partir herencias, ni a hacer cosas que sean de este mundo, yo vine a mostrarles la verdad y que por medio del conocimiento de Dios ustedes puedan tener la vida por la palabra de Él. Ese es el propósito eterno, que Dios envió a su Hijo para que por medio de su palabra nosotros le conociéramos, no para que Él nos ayude a solucionar las situaciones coyunturales de este mundo. Para eso existen otras entidades, ¿sí? Si yo tengo problemas financieros, pues ir a una cooperativa, no sé, a algún lugar que me ayuden financieramente o por internet buscar cómo manejar bien mis finanzas. Pero en la predicación de la palabra no puedo involucrar esas cosas porque no vino para eso el Señor, sino para que nosotros tengamos vida espiritual. Lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es misericordioso. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versos 5 y 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando a Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hasta este punto, Moisés no conoce a Jehová, no conoce la referencia o el nombre de Jehová. Él le dice, bueno, tengo que conocerte, ¿cómo te puedo conocer? Entonces le dice, bueno, entonces yo soy Jehová. Lo primero que dice es Jehová, pero Jehová ya hemos visto que no es su nombre propio, sino que es una referencia de Dios. ¿Sí? Porque Jehová fue la transliteración de lo que es Yahvé, y Yahvé es yo soy el que vendré a ser. Sería como la traducción más cercana. Yo soy el que vendré a ser. Ya ahí está hablando de que Él no es la manifestación de Dios por medio del Hijo, sino que Él es un mensajero. Yo soy el que vendré a ser. Primero analicemos eso de que yo soy, porque una vez dice, ¿cómo así que yo soy? Porque está diciendo Dios yo soy, porque Dios no puede hacer referencia, Él es, no está. ¿Sí? Si uno dice, por ejemplo, yo ahorita estoy en el restaurante, o en este momento sería la iglesia, yo estoy, pero Dios no está, porque nada lo puede contener. ¿Se acuerda que lo vimos? El Dios absoluto nada lo puede contener, sino Él es. Más bien todo está contenido en Dios. Entonces Él le manifiesta su nombre, le dice, yo soy Jehová, Jehová 2 veces le va a decir, y después va a empezar a manifestar unas características de Él, por las cuales también son nombres que Él le da de sus cualidades. Entonces estamos viendo que lo que es la manifestación que está teniendo el ángel delante de Moisés son referencias acerca de Dios. Ya lo hemos visto, ¿cómo así que referencias si no en su nombre propio? Es que uno, por ejemplo, en determinados lugares lo conocen con distinta nombre o con distinta referencia. ¿Sí? Porque en mi trabajo, entonces yo soy el técnico. ¿Sí? En mi casa soy el papá o soy el esposo. ¿Sí? Para el tendero soy el vecino. Pero mi nombre propio es Pablo. Y cada uno me conoce con una característica. Pero ¿quién me conoce perfectamente? El que me conoce por el nombre de Pablo, ¿cierto? Porque Pablo me dice mi familia, Pablo me dice,
Sí, los allegados a mí me conocen por ese nombre, el nombre propio. Entonces ahí lo que está manifestando pues es una referencia de Dios. Ya sabemos que en el Antiguo Pacto no se manifestó con su nombre propio. Ya sabemos que el nombre propio ¿cuál es? Ese también es una referencia de Dios. Emmanuel es Dios con nosotros, pero el nombre propio de Dios es Jesús. ¿Se acuerdan? Que el nombre que mi Padre me dio, yo se los he dado a conocer. Porque estamos hablando de Dios como el ser. Es que no podemos desvincular. Cuando nosotros miramos la voluntad de la manifestación de Dios, entonces el Dios Padre, el Dios Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, no. Dios que manifestó, Dios único que manifestó la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no puedo desligar de que Él es un solo ser. Es Dios. Entonces, ¿cómo se llama? No puedo decir, yo soy Pablo cuerpo, Pablo alma y Pablo espíritu. Sino yo soy Pablo, es todo mi ser. Ese es el nombre propio que ya le dio a conocer, ya se dio a conocer en el nuevo pacto. Pero en esta porción, ¿cuál es su característica? La característica que más está destacando. Está mostrando su misericordia. Para hacer eso que está diciendo, que es cumplir su voluntad, pues Él está destacando su misericordia. Pero esa misericordia que Él desde antes de la fundación del mundo ya tenía previsto que necesitaba de esa misericordia por los eventos que se iban a presentar de ahí en adelante, porque Dios siendo Dios sabía que se iban a presentar esas cosas y ya tenía previsto y provisto para ese pecado que iba a entrar dentro de este universo. Entonces miren lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra buena manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo que está mostrando el pasaje y lo que está manifestando el apóstol Pedro, desde antes que se fundara este mundo, que se creara este universo, ya estaba establecido que nosotros íbamos a ser rescatados de una vana manera de vivir. Sí, ya estaba establecido que por el pecado que entrara al mundo, pues nosotros íbamos a perder la comunión con Dios y nuestro pensamiento se iba a desviar de esa comunión con Dios hacia las cosas de este mundo, a lo que es vano. ¿Sí? Cuando uno lee el libro de Eclesiastés va a hablar de eso. ¿Qué es vanidad? Pues todo lo que no tiene un sentido en Dios. Entonces nosotros fuimos rescatados de esa vanidad por medio de cosas que no eran corruptibles. ¿Cómo qué? Como el oro y la plata. Como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. No podemos, por medio de las cosas corruptibles, comprar ese precio, que nosotros estamos desconectados de la comunión con Dios. Lo que va a mostrar la religión es que con cosas corruptibles sí se puede comprar ese favor. La religión que le dice a uno, no, tranquilo, sí, usted es pecador, sí, usted, no le dicen a uno que está muerto, le dice que es pecador. Si usted hace determinadas cosas, Dios lo va a perdonar. Si usted presenta determinadas cosas, oro y plata, al apóstol Pedro le dicen, ¿cómo hago para comprar eso que ustedes hacen? Entonces le va a decir que tu dinero perezca, porque ¿cómo se le ocurre que si Dios estableció la sangre de Cristo como la provisión para que el pecado sea perdonado, usted puede comprarlo con algo distinto a eso? Pero imagínese para Dios que estableció por medio de su Hijo, porque va a terminar ahí diciendo el apóstol Pablo que por qué hizo eso, porque destinó eso antes de la fundación y dice que por amor de vosotros, o sea, porque nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que proveyó a su Hijo para que el que crea en Él no se pierda. Esa es la provisión de Él. Pero la religión va a anular esa provisión y va a ponerla por medio del dinero. Entonces hoy en día la gente pacte por su milagro. Entonces compre con dinero el favor de Dios, anulando esa provisión que ya está establecida por Dios. Si yo no puedo pagar con oro ni cosas preciosas, entonces ¿cómo puedo pagar para agradecer su misericordia?
¿Cómo podría yo pagarle a Dios? No puedo, no tengo con qué, pero sí podría agradecerle viviendo una vida conforme a lo que Él hizo. Va a decir la Biblia, pórtense de tal manera que se note claramente que ustedes se han vuelto al Señor, que se note. ¿Sí? Entonces ya no lo hacemos por la ley, sino por amor. Va a decir que Él no tendrá por inocente al malvado. Para Él ser misericordioso necesita tener justicia. O sea, Él es justo para establecer cuándo manifestar su misericordia o cuándo castigar al malvado. ¿Quién es el malvado? El pecador que no se arrepiente. El malvado que no tiene perdón, que no tendrá por inocente, ese Satanás. Entonces Dios establece este universo, esta tierra, crea todas las cosas y pone al hombre porque por el hombre va a venir su simiente. O sea, se va a cumplir la voluntad de Dios por medio de ese hombre que Él creó, al cual le dio espíritu. Y Adán le va a decir, le va a dar el mandamiento para sustentar su espíritu. Pero como él incumplió ese mandamiento, dice: el día que comas de cierto, ¿qué? Morirás. Y cuando el Señor ve esa acción, entonces viene a establecer quién es el malvado ahí. Y viene Adán y le dice: ¿comiste? Y él dice: sí, Señor, comí. Pero la mujer que tú me diste, me lo dio. Entonces él va a la mujer. No estaba mintiendo, porque fue la mujer, ¿cierto? Entonces él va a la mujer. Bueno, ¿comiste? Sí, pero la serpiente me engañó. Y va a la serpiente. Va a manifestarle a ella que va a haber juicio sobre ella, porque ella es la maldad. No la va a tener por justa. Lo va a condenar y va proféticamente a decirle: tú vas a comer del polvo de la tierra. ¿Qué es el polvo de la tierra? Pues nosotros somos polvo de la tierra, eso es lo que come él. Pero va a venir de la simiente de la mujer, va a venir el que te va a aplastar la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la herida de él no es para muerte, porque Jesús sí murió, pero resucitó. Pero él sí va a ser condenado, porque no tendrá por justo al malvado, ¿sí? Entonces, lo que viene a ser el Hijo, ya vimos que dentro de las cosas, que la salvación no es la única provisión, no es el único objetivo de la voluntad de Dios, sino que también venía a deshacer las obras de Satanás. Entonces, cuando Él viene, lo que va a hacer es juzgarlo, ya está juzgado. Estamos esperando la condena. Pero ¿por qué era necesario que Cristo muriera? Estamos viendo que Dios es misericordioso, pero la misericordia de Dios se basa en su justicia. Y su justicia está por delante de su amor. ¿Sí? Porque mucha gente va a decir: hace como Dios me ama, no importa lo que yo haga, Él me ama. Yo no me podré condenar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y es cierto, pero antes de que Él sea amor, es justo. Si alguien quiere restablecer algo y perdona, pero no restablece, entonces no es justo. Si un hijo rompe algo y la mamá lo puede perdonar o el papá lo puede perdonar, pero para que él sea justo tiene que restituir lo que él dañó. Rompió la lámpara y sí, yo te perdono, pero el papá tiene que sacar la plata y decir: bueno, ¿cuánto vale el arreglo? Para ser justo debe haber perdón, pero debe haber reparación. Pero Dios, que es justo, sí hizo eso. Dio el perdón, pero estableció la reparación. Porque si entró la muerte por el pecado, como dice Romanos 6:23, ¿cierto? Que la paga del pecado es la muerte. ¿Quién es el que va a pagar con la muerte? Jesús. Por eso es que Él tiene que venir a morir para restitución del pecado de los que en Él creen. Entonces, solamente Jesús es quien puede reparar esa muerte por medio de la muerte. También Romanos va a decir que como la muerte entró por un hombre, también por un hombre. Lo que estamos viendo hoy es porque Lucas está diciendo: perdona nuestros pecados, y Mateo está diciendo: perdona nuestras deudas. ¿Qué pecado vino a perdonar Jesús? ¿O Él es la provisión para qué pecado? Si nosotros hiciéramos un examen de nosotros mismos cuando vinimos a los pies del Señor, ¿qué pecado le perdonó Jesús? Piense qué pecado le perdonó Jesús. Entonces uno piensa inmediatamente: no, es que yo era borracho y ya no lo soy. Yo era ladrón y ya no lo soy.
Yo era chismoso y ya no eso. Pero entonces uno está pensando en la conducta. Entonces, ¿Jesús le perdonó esos pecados de la conducta? Entonces hay que hacer una diferenciación. ¿Cuál es el pecado? Dice que no perdonan la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Entonces miremos cuál es la blasfemia del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, creo que es el verso 9, o leamos como desde antes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de Sí. justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí está clarito. Ya no está juzgado, falta es que le den las tocadas. Exacto. Ya vimos por qué en este momento no es condenado, porque si lo condenan, se lleva todo el que no ha creído. Entonces, este es un tiempo de gracia, donde el que se arrepiente, entonces sale de ese gobierno de Satanás y viene el gobierno. Entonces, cuando él sea condenado, se va con los que no creyeron. Entonces, es un tiempo de gracia. Entonces, para eso va a venir el Espíritu Santo. ¿Cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? ¿Va a venir en una nube y se va a manifestar aquí con gloria y nos va a convencer? Porque dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿A quién le está hablando? A los discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo, porque Él ya les predicó por la palabra, entonces ellos ya lo conocen, ellos tienen vida espiritual. Eso es de lo que va a hablar el otro domingo. Ellos ya tienen la vida de su espíritu, el espíritu de Cristo por la palabra. Es que hay que hacer la diferenciación. Lea Romanos 8, va a hablar de eso. Que el espíritu, o sea, el espíritu de Dios, da testimonio a mi espíritu de que somos hijos. O sea, que está haciendo la diferenciación que hay dos espíritus. El espíritu del hombre que estaba muerto, ¿se acuerda? Por Adán, estaba muerto ese espíritu, pero por la palabra de la predicación tiene vida espiritual. O sea, su espíritu, el espíritu de Cristo ahora está Él, la palabra morando en su interior, un espíritu vivo. Pero ahora es necesario que venga el Espíritu Santo sobre esa persona. Entonces Jesús ya les predicó, ellos tienen vida espiritual que lo conocen, tienen la comunión con el Hijo. Ahora les dice, les conviene, no se vayan muy lejos porque dentro de no mucho tiempo va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué viene sobre ustedes el Espíritu Santo? Para darles poder. ¿Para qué es el poder? Para darle vida. ¿Para qué es David? Para darle vida a los demás. Para que me sean testigos, para que me sean testigos aquí en Jerusalén. Entonces, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Y lo que estamos viendo aquí, ¿por qué nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio? De pecado porque no creemos. Entonces, ¿cuál es el pecado? No creer. Ese es un pecado, pero hay otros pecados. Mire lo que dice Génesis, capítulo 4, versículos 6 al 7. Entonces estamos viendo que inicialmente el pecado que nos perdona el Señor es que nosotros estábamos muertos porque no creíamos en Él. ¿Sí? De pecado. Porque, ¿cómo nos convenció el Espíritu Santo? Porque alguien nos predicó y nos mostró la condición por la ley que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que mi espíritu estaba muerto. Eso es el arrepentimiento. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me quiero arrepentir. Crea en Él. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para que Él crea? Entonces, utilizamos la Escritura para certificar que Cristo sí era quien dijo que era. Esa es la predicación. En estos días estaba viendo el testimonio del cantante de Korn, de una agrupación de heavy metal. Entonces, el hombre, terrible, y empezó a ser tocado por lo que le estaba viendo que le estaba pasando en su vida. Entonces, su esposa murió de una sobredosis de droga. Creo que delante de la hija, si no fue mal. Entonces, él en ese momento empezó a decir, algo está mal en mi vida. Pero aún así, continuaban sus vicios y sus cosas. Lo que lo tocó finalmente fue que un día la hija ya cuando creció un poquito más, empezó a cantar un disco de él, que él compuso, que dice que quiero tener sexo todos los días y vivir en el sexo, y hablaba solo del sexo. Entonces, él vio a su hija cantando esa canción y dijo, inmediatamente, y alguien le dijo, no, entonces, mire, yo escuché que venid a mí todos los que están cansados y trabajados, porque él estaba luchando y entonces él se arrolló, Señor, si tú en verdad existes, entonces ayúdame a dejar esto. Y ahora él es un predicador.
Entonces uno dice, pero si pudo convertir a este hombre, te van a negar y todo, tú les compartes, le dicen, mira, la Biblia dice esto, que él no crea, va a llegar el punto en el que esa palabra que ya fue sembrada dará su fruto, porque dice que nunca vuelve vacía la palabra, sino que dará su fruto a su tiempo. Sí, porque, por ejemplo, si uno siembra, no sé cuánto tardará una palmera para dar su primer coco. ¿Sí? Pero una alberja, ¿cuándo da su primer fruto? Sí, es muy distinto. El dicho popular, ¿qué esperanza para el que siembra pocos? ¿Sí dice así? Sí, dice así. Yo no sabía. Ay, no, qué esperanza para el que siembra pocos. Exacto, Espera pero a su tiempo caerá. dará el fruto. ¿Sí es? Entonces uno dice, tú siembras. O sea, mira, lo que te quiero compartir es que esto dice la Escritura. Ya. Que yo no creo. No, eso dice la Escritura. A su tiempo, sí. Como otros que tú les compartes inmediatamente dan el fruto, ¿no? O sea, no, de verdad, sí, yo quiero. Vienen, estudian, cuando tú los ves ya están enseñando, haciendo con un tiempo muy corto, ¿no? Pero su fruto llegará a su tiempo. Bueno, estamos viendo que el pecado que nos perdonó el Señor inicialmente es el pecado del espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto y ya vimos cuál era el pecado, cuál era la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿A qué vino el Espíritu Santo? A dar testimonio a favor del Cristo. Si yo no creo, entonces estoy tomando esa palabra, ¿cierto? Estoy diciendo, no, eso no es cierto. Está blasfemando contra el Espíritu porque el Espíritu está dando testimonio a favor. Entonces, si yo le digo al Espíritu no es cierto, eso es blasfemar en contra del Espíritu. Que Él viene a convencernos de eso, que estamos muertos en el pecado. Pero hay más pecado. Miren lo que dice ahora sí Génesis capítulo 4, versículo 6 al 7. Dice, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás en él. Entonces, ¿cómo es la condición de Caín? ¿Él tiene vida espiritual o no tiene vida espiritual? Está muerto espiritualmente, ¿cierto? Porque dice que como el pecado entró por el hombre y al mundo y mejor dicho, el pecado viene de generación en generación. Por eso dice que visita la maldad de los hombres de generación en generación. La genética nos muestra eso, ¿no? Que eso sí se puede heredar. Cuando uno va al médico, lo primero que le dice el médico, en su casa hubo episodios de cáncer, de no sé qué, porque en su genética podría pasar eso, ¿no? Así es el pecado. Porque cuando el niño nace, ¿cómo nace? Muerto espiritualmente, porque por ahí entró el pecado. Pero Caín, ¿cómo estaba? Entonces estaba muerto espiritualmente, pero el Señor le está hablando de pecado, ¿cierto? Porque dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás en él. Entonces, ¿cómo pecó Caín si su espíritu estaba muerto? Pues por el pecado de la carne. Entonces hay pecado también en la carne. El apóstol Pablo lo va a decir, hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Y uno dice, ¿cómo así que pecado? Pues el pecado de muerte es el pecado espiritual, que no cree. Entonces está muerto espiritualmente. Pero cuando ya tiene la vida espiritual, ¿puede pecar? En la carne. ¿Cierto? Pero también hay otro pecado que está en Mateo 5:21. ¿No oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Entonces hay otro pecado, que es el pecado del pensamiento. ¿Se acuerda que el Señor tuvo que elevar eso? Pero va a decir, si ustedes piensan, también es pecado. ¿Cómo? Entonces, vamos a tratar de hacer como una clasificación. Entonces, hay un pecado que es del espíritu, que es por el cual el Señor, por el cual Dios envió provisión. O sea, la provisión para el pecado del espíritu es que Jesús, la sangre, ¿cierto? Para que nosotros creamos. Porque Dios dio testimonio de Él para que cuando Él viniera, nosotros creyéramos que Él sí era
Esa es la obra que hizo Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que nosotros creamos en el que Él ha enviado. Porque ya había establecido todo. 23.500 referencias a favor del Cristo, para que cuando Él venga, nosotros no tengamos disculpa. Él era, cumplió todo. Entonces, ¿qué hacemos? Él es. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Crea en Él, sígalo a Él. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Entonces, ya cuando uno cree, tiene vida espiritual. Entonces, esa es la provisión para ese pecado. Pero ¿cuál es la provisión para el otro? Porque dijimos, ya tenemos vida espiritual, entonces ya nunca más vuelve a pecar. Le dice a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, vete y no peques más. Pero ¿cuál pecado le está diciendo? El de la carne. Porque ella ya lo reconoció, porque él no lo juzgó, ella no lo juzgó, ni yo te juzgo. Entonces ella ve en él, este es mi Salvador. Lo reconoce, ya tiene vida espiritual. Entonces, ¿cuál pecado? No peques más, pues el pecado de la carne. Entonces, ¿cuál es la provisión para el pecado de la carne? Lo estábamos leyendo ahí, volvamos ahora sí a la predicación. Lucas capítulo 11, el versículo 4. Sí, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, sí. Entonces, fíjate que aquí sí Lucas es más claro en cuanto a ese pecado, que es lo que está diciendo. Por eso Mateo va a decir, perdona nuestras deudas. Ya es un poco más enfático en que pecado es el pecado del espíritu y el pecado de la carne y el del pensamiento es deuda. Pero aquí lo está mostrando más claramente. Perdona nuestros pecados, sí. ¿Qué pasa si para que Él me perdone ese pecado, yo qué tengo que hacer? ¿El hombre puede perdonar pecados? Sí. No puede perdonar pecados, pero puede perdonar deudas. Por eso hace la aclaración. Organicemos todas las ideas. Juan el Bautista viene antes de Jesús y él tiene sus discípulos y empieza a hacer el bautismo para el arrepentimiento. Sí, ya sabemos que es el arrepentimiento. Pero ese bautismo tenía un sentido. ¿Cuál era? Que cuando viniera, para reconocer quién era el Cordero de Dios. Porque cuando Él viene, entonces hay la manifestación. Desde los cielos se abren, ¿cierto? Dice, este es mi hijo amado, con tengo complacencia. Bueno, se abrieron los cielos, habla el Padre, desciende el Espíritu Santo sobre Él. Entonces, ¿qué dice Juan el Bautista que tenía sus discípulos? Y ese es el Cordero de Dios, porque para eso yo bautizo, para mostrar quién era el Cristo, porque Él iba a cumplir toda la ley. Pues ese es el Cristo, ese es el Cordero de Dios. Entonces le dice a los discípulos, vayan porque es necesario que yo mengüe. Entonces, los primeros discípulos que tiene Jesús son los discípulos de Juan. Pero Juan ya les había enseñado a orar. Después van y ven a Jesús orando y dicen, ay, enséñanos a orar. Pero ellos ya son discípulos. ¿Sí? Entonces, cuando ellos vienen ya son sus discípulos, y cuando ya son sus discípulos, ¿qué quiere decir que ya son sus discípulos? Que tienen vida espiritual. Sí, porque ya creen que Él es, o si no, no lo seguirían. Él les dice, cuando oren así, perdonan nuestros pecados como nosotros perdonamos las deudas a los que nos deben. Entonces esa es la condición o la provisión para el segundo pecado, el de la carne y el de la mente. ¿Sí? Porque indudablemente vamos a hacer que nos sentimos más mal, sí, claro. Porque una persona que tiene su espíritu muerto y peca, pues se siente mal por la conducta, porque la ley lo acusa, ¿cierto? La ley le demuestra, usted es malo. Pero el que tiene vida espiritual y peca, se siente peor, porque el Espíritu ya le está mostrando, le está convenciendo. ¿Sí? Ya no es porque otro viene a convencerlo, sino porque el Espíritu de Dios ya está en él. Porque sobre el Espíritu vivo, el Espíritu de Cristo, ya puede venir el Espíritu Santo sobre mí. O sea, ya está en mí. Y ya me está redarguyendo directamente a mí. Entonces, el Señor no le pide algo al hombre que no puede hacer, porque el hombre no puede perdonar pecados, pero sí puede perdonar las deudas. Por eso en la parábola de los dos deudores, él viene delante del rey y le perdona, yo no sé, que eran como que 10 denarios, 10 talentos, que eso es mucho, eso es impagable. Pero él sale y se encuentra con su consiervo y le debía como 100 denarios, que es más poquito, o sea, algo que sí es posible pagar. Porque lo que le perdonó a él era imperdonable. No podía ni la familia, porque no había cómo pagar más. Pero él dice, movido a misericordia, el rey le perdonó. Vete, déjenlo ir.
Y sale de él y se encuentra con su consiervo que le debe como que 10 denarios, creo, algo muy pequeño, como 10 días de salario. Y le dice, no, págame, ay, por favor. No, entonces llama a los alguaciles y lo manda para la cárcel. Entonces alguien que se dio cuenta de la acción va y le cuenta al rey. Dice, venga para acá, malvado, no le perdoné yo, ahora váyase para allá y quédese usted también encerrado. Mostrando eso, de que nosotros no tenemos la capacidad de perdonar los pecados, pero sí tenemos la posibilidad o la capacidad de perdonar a nuestro hermano la deuda o la ofensa. Entonces esa es la provisión para nosotros. Dios le perdona si usted es capaz de perdonar. Otra vez, en el corazón. ¿Qué tiene en el corazón? Entonces, provisión para el pecado del espíritu, Cristo. El creer por fe, la sangre de Él establecida en un nuevo pacto. Ahora creemos y nuestra justicia está contada por la fe. Entonces, Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y los que creen entonces somos hijos de Abraham en ese sentido, por la fe. Pero los del antiguo pacto, su justicia era por la ley. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros hoy en día tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu quiere hacer. Entonces, lo que yo les comentaba al principio, uno a veces no es sensible al Espíritu, o uno se deja llevar. Por eso dice la Escritura que nosotros nos podemos airar, pero no pecar. Nuestro no. Entonces sí es porque uno se aira contra alguien, pero si no lo perdona, peca. ¿Sí? Entonces póngase bravo, pero entonces perdone. Que el sol no se ponga sobre eso no. Eso es la parte que nosotros estamos complementando de la vez pasada, porque estábamos estudiando, Padre, perdona nuestras deudas, nosotros perdonamos, y hablamos del pecado y el pecado de la muerte. Pero hoy estaban hablando, Padre, perdona nuestro pecado, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eso fue lo que hizo Dios por medio de la provisión de su Hijo, que no solamente perdonó, sino que restituyó. La paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir. ¿Quién murió? Cristo. Para que nosotros, por amor de nosotros, termina, ¿cierto? Y estamos leyendo ahorita en el Salmo 85. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Ahí paremos un momentico. Todos los pecados. Entonces, ¿qué cubre la sangre de Cristo? Jesús fue la provisión para ¿cuál pecado? Dice todos los pecados. Para todos los pecados. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros, si volvemos a pecar en la carne o en el pensamiento, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. No solamente es condenado, sino que la ira de Dios. Entonces dice, apartaste del ardor de tu ira, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación, no volverás a darnos vida. Es que mire, hasta Malaquías, Dios ha estado hablando constantemente por los profetas, pero después de Malaquías hay un silencio de 400 años, hasta cuando viene Jesús. Y los judíos claman, Señor, ¿por qué callaste? Y ahí está diciendo, ¿no? Y se extenderás tu ira de generación en generación, haz cesar tu ira sobre nosotros, estarás enojado. Porque ¿qué hace una persona cuando está enojada? No habla, está en silencio, ¿cierto? Señor, ¿hasta cuándo vas a estar enojado con nosotros? ¿Para siempre? No, cuando viene Jesús, 400 años después de Malaquías. No volverás a la vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ya la proveyó. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Después vamos a ver quiénes son sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está tu salvación, para que habite gloria en nuestra tierra. Claro, ¿cuál fue la gloria que vimos del Señor en esta tierra? A Jesús. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Quién es la verdad? Y se encontró con la misericordia establecida en el antiguo pacto. Y se encontraron. Y la verdad, dice, y la justicia y la paz se besaron. ¿Cierto? La verdad brotará, la verdad.
¿De dónde brotará la verdad? De la tierra. Porque dice que Él se despojó de ser igual a Dios y se hizo semejante a uno de nosotros. Y la justicia mirará desde los cielos. Entonces está Dios mirando la obra de su Hijo en justicia. Y Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. ¿Cuál es el fruto? Pues nosotros, la iglesia. Ese es el fruto. Nosotros somos el fruto de los que ya sembraron. Ese es el fruto, pero nosotros también tenemos la capacidad de traer más fruto. Dice, y la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Dice que sea tu palabra lumbrera a mi camino. Lámpara. Entonces, por medio de la palabra es que nosotros somos guiados ahora, ¿cierto? Para tener ese fruto. Entonces, la provisión para el pecado del espíritu, Cristo mismo, la sangre. La provisión para el pecado de la carne y de la mente, perdonar a los demás. Si yo no perdono, no puedo decir Señor. Claro, entonces uno cuando ya tiene espíritu, entonces uno está diciendo Señor, perdóname. Claro, se siente mal. Mentí otra vez, Señor, perdóname. ¿El Señor qué le va a decir? Sí, yo te perdono, pero perdonaste a tu hermano su ofensa. Si no lo perdonaste, entonces no me digas que te perdone a ti. Pero está hablando de ese pecado, no del pecado de la muerte eterna, sino de ese pecado que cada día nosotros, por eso nosotros nos vamos limpiando día con día, y en el tabernáculo lo vamos a ver cuando lleguemos al lavacro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que después del lugar del sacrificio estaba el lavacro que había sido hecho con los espejos de las mujeres, donde estaba el agua? Entonces el sacerdote se lavaba las manos y los pies. A Pedro le dice, ¿es necesario que te lave los pies? No, yo no voy a dejar que tú me laves a mí los pies. Entonces no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo el cuerpo. No es necesario que te laves solo el cuerpo. Todo el cuerpo porque tú ya has sido lavado por la sangre, o sea, ya tiene vida espiritual. Necesitas lavarse lo que diariamente hacemos, nos lavamos por medio de la palabra. ¿Cierto? Entonces nosotros vamos claro, uno se ensucia caminando, andando, las manos y los pies solamente. El sacerdote ya no se lavaba todo el cuerpo, sino que sacrificaba esa sangre con la que rociaba, pero esa agua con la que se lavaba las manos y los pies representa ese pecado que nosotros, el pecado de la carne y el pecado del pensamiento que nosotros diariamente estamos teniendo y que Él diariamente nos está limpiando. Si es que nosotros perdonamos a los que nos deben o los que nos ofenden. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a permanecer en su palabra. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es la verdad, Señor. Gracias, Padre, porque tu justicia manifestada, Señor, desde el antiguo pacto, se encontró con la verdad que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por la provisión, Señor. Gracias por la provisión. Gracias porque ahora nosotros podemos presentarnos delante de ti como tus hijos en un nuevo pacto establecido por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias. Ayúdanos ahora a perdonar, Señor, así como tú dices, bendigan a los que les hacen mal, a sus enemigos, bendígalos. Entonces ayúdanos, Señor, a perdonar a nuestros enemigos, a los que nos hacen mal, a los que quieren ver el mal en nosotros. Los bendecimos, Señor, y perdonamos para que cuando nosotros nos presentemos delante de ti, tú también nos puedas perdonar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.